8 años después del divorcio. Su exesposa se burló de él delante de todos durante el reencuentro del instituto. Lo llamó un fracasado y estaba convencida de que había tomado la mejor decisión de su vida al abandonarlo. Lo que nadie imaginaba era que aquel hombre tranquilo escondía una verdad capaz de cambiar el rumbo de esa noche para siempre. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Aquella noche de principios de octubre, Madrid parecía respirar con una quietud especial. Las luces de la Gran Vía se reflejaban sobre el asfalto aún húmedo por una lluvia ligera, mientras los últimos transeúntes caminaban sin prisa entre cafeterías y teatros. Por uno de los carriles del Paseo de la Castellana, avanzaba un automóvil oscuro conducido por Alejandro Navarro, un hombre de 43 años, cuyo rostro reflejaba la templanza de quien había aprendido a convivir con las heridas sin permitir que lo definieran. Vestía un traje azul marino de corte clásico, no llevaba relojes llamativos ni accesorios de lujo. En su muñeca descansaba un viejo reloj de acero que había pertenecido a su padre. Una de esas pocas cosas cuyo verdadero valor jamás podría medirse con dinero. 2 días antes. Lucía Fernández, su mejor amiga desde los tiempos del instituto, lo había llamado para insistir en que asistiera a la reunión de antiguos alumnos. No vayas para demostrar quién eres. Alejandro, ve porque ya no necesitas demostrar nada a nadie. Aquellas palabras seguían acompañándolo mientras conducía hacia el Hotel Riu Plaza España. El teléfono vibró suavemente sobre el asiento del copiloto. Era un mensaje de Elena. La reunión de la fundación se ha alargado un poco. Llegaré en cuanto termine. No me esperes para empezar la velada. Nos vemos muy pronto. Alejandro esbozó una leve sonrisa. No sintió inquietud ni impaciencia. Conocía demasiado bien a su esposa para saber que cumpliría su palabra. Elena nunca prometía algo que no pudiera cumplir. Al llegar al hotel, entregó las llaves del coche al empleado de aparcacoches y permaneció unos segundos contemplando la fachada iluminada. Hacía 8 años que había terminado su matrimonio con Isabel Romero. Durante mucho tiempo creyó que jamás volvería a cruzarse con ella. Sin embargo, aquella noche comprendía que algunas puertas solo terminan de cerrarse cuando uno reúne el valor suficiente para volver a pasar frente a ellas sin apartar la mirada. Entró en el vestíbulo con paso pausado. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el perfume discreto de las flores que decoraban la recepción. En el salón principal sonaba un suave cuarteto de jazz, mientras antiguos compañeros conversaban alrededor de pequeñas mesas. Algunos levantaban copas de vino, otros preferían terminar la cena con un cortado o una infusión caliente. Muchos tardaron unos segundos en reconocer a Alejandro. Habían pasado demasiados años. Algunos se acercaron para saludarlo con cordialidad. ¿Cuánto tiempo? No has cambiado tanto. Me alegra verte. Él respondía con la misma educación de siempre, preguntando por las familias, la salud y los hijos de quienes décadas atrás habían compartido pupitre. Escuchaba con atención. Sonreía cuando era oportuno y evitaba convertir la conversación en algo que girara alrededor de él. Mientras caminaba lentamente por el salón, observó varias fotografías antiguas colocadas sobre unos paneles. En una de ellas aparecía toda la promoción el día de la graduación. Durante unos instantes recordó los sueños que todos compartían entonces. Ninguno imaginaba el camino que terminaría llevándolos hasta aquella noche. Una camarera pasó junto a él ofreciendo café. Alejandro aceptó una pequeña taza. El calor de la porcelana entre las manos le recordó las mañanas que compartía con Elena en la terraza de su casa, en el barrio de Salamanca. Aquellos momentos sencillos tenían mucho más valor que cualquier reconocimiento público. Respiró hondo. No había acudido para hablar de negocios, tampoco para impresionar a nadie. Solo deseaba comprobar que el pasado ya no tenía poder sobre su presente. En ese instante, una carcajada conocida atravesó el salón. Era una risa que no había escuchado en 8 años.
Hubo apenas un instante, tan breve como un latido, en el que sintió un ligero nudo en el estómago. Desapareció casi al mismo tiempo que había surgido. Alejandro dejó con cuidado la taza sobre una mesa cercana y levantó la mirada. Al otro lado del salón, una mujer elegante acababa de fijar sus ojos en él. Isabel Romero. Durante unos segundos, ambos permanecieron inmóviles. El murmullo de la reunión pareció alejarse alrededor de ellos. Isabel dibujó una sonrisa difícil de interpretar antes de avanzar unos pasos. Vaya, Alejandro, nunca pensé que volverías a aparecer por aquí. Él sostuvo su mirada con aplomo. No respondió de inmediato. Había imaginado aquel encuentro muchas veces. Y descubrió, para su propia sorpresa, que el rencor ya no ocupaba ningún lugar dentro de él. La sonrisa de Isabel se hizo un poco más amplia al comprobar que varias miradas comenzaban a dirigirse hacia ellos. Vaya, parece que el tiempo también pasa para ti. Alejandro. Él inclinó ligeramente la cabeza. Buenas noches. Isabel. Aquella reacción la desconcertó. Durante años había imaginado aquel encuentro de muchas maneras, con reproches, incomodidad o resentimiento. Sin embargo, Alejandro permanecía imperturbable. Pensé que no volverías nunca a una reunión como esta, dijo ella, alzando suavemente su copa de vino. A veces es necesario volver para cerrar algunas etapas. Un pequeño grupo de antiguos compañeros comenzó a acercarse con curiosidad. Algunos recordaban perfectamente el divorcio. Otros solo conocían los rumores que habían circulado durante años. Fue entonces cuando apareció Sergio Medina, la actual pareja de Isabel. Vestía un traje impecable y observó a Alejandro con la atención de quien intenta descifrar a una persona antes de emitir un juicio. Sé que tú eres Alejandro, dijo mientras le estrechaba la mano. Isabel me ha hablado de ti. Encantado. Nada más. La respuesta dejó a Sergio ligeramente descolocado. Esperaba algún intento de justificarse o de impresionar. Isabel retomó la conversación. Cuéntanos, ¿sigues trabajando en la construcción? Sí. Sigo dedicándome a ese sector. Varias personas intercambiaron miradas. Isabel sonrió con cierta ironía. Recuerdo que siempre decías que algún día construirías grandes proyectos. Uno de los asistentes añadió con una media sonrisa. Bueno, mientras uno sea feliz. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Alejandro no sintió necesidad de responder. Años atrás habría explicado cada sacrificio, cada decisión y cada esfuerzo. Ahora entendía que no todo merecía una explicación. Por un instante, un viejo recuerdo cruzó su memoria. Una noche de lluvia. Había esperado casi una hora a Isabel, a la salida de un curso después de terminar una jornada agotadora. Incluso había vendido herramientas heredadas de su abuelo para ayudarla a pagar aquella formación. Cuando ella salió del edificio, apenas lo miró. Llevas todo este tiempo esperando. Quería asegurarme de que llegaras bien. Ella suspiró. Deberías preocuparte un poco más por tu imagen. Aquel comentario le dolió mucho más que el frío. La voz de Isabel lo devolvió al presente. ¿Y sigues viviendo solo? Algunas conversaciones cercanas se apagaron. Alejandro respondió con serenidad. No. Isabel arqueó una ceja. No, Emma, estoy casado desde hace 3 años. Durante un instante nadie reaccionó. Después aparecieron varias sonrisas incrédulas. ¿Casado? Repitió Isabel con una risa breve. Eso sí que no me lo esperaba. Nunca hemos oído hablar de ella, comentó alguien. Isabel aprovechó la ocasión. Entonces, ¿dónde está esa misteriosa esposa? Alejandro levantó discretamente la vista hacia el reloj del salón. Conocía la puntualidad de Elena. La reunión de la fundación debía de estar terminando. Volvió a mirar a Isabel. Está de camino. Algunos rieron. Sergio. En cambio, permaneció en silencio.
Sus ojos descendieron lentamente hasta el viejo reloj de acero que Alejandro llevaba en la muñeca. No era una pieza valiosa, pero había aprendido que ciertos detalles decían mucho más que un coche caro o un traje exclusivo. Lo que realmente le llamaba la atención era otra cosa: la forma en que Alejandro soportaba cada comentario sin perder la compostura. Aquella seguridad no podía fingirse. A pocos metros de allí, Carmen Ortega observaba la escena sin intervenir. Había llegado unos minutos antes y reconoció de inmediato el apellido Navarro. También recordó haber visto ese mismo nombre en varios documentos relacionados con una importante adjudicación pública revisada durante una auditoría. Frunció ligeramente el ceño. Algo no terminaba de encajar. Mientras tanto, Isabel seguía convencida de controlar la conversación. Bueno, Alejandro, espero que tu esposa no exista solo en tu imaginación. Él esbozó una leve sonrisa. No había ironía, solo la certeza de que algunas verdades nunca necesitan defenderse. Simplemente esperan el momento adecuado para hacerse visibles. La conversación continuaba en un tono que empezaba a incomodar incluso a quienes, minutos antes, habían sonreído con las bromas de Isabel. Alejandro permanecía inmóvil. Había aprendido que, en ocasiones, el silencio tenía mucha más fuerza que cualquier discusión. La lluvia seguía golpeando los grandes ventanales del Hotel Riu Plaza España. Más allá del cristal, las luces de la Gran Vía se reflejaban sobre el pavimento mojado, mientras Madrid seguía su ritmo habitual, ajena a lo que ocurría en aquel salón. Isabel tomó otro sorbo de vino antes de volver a hablar. Siempre admiré tu imaginación. Alejandro, ahora hasta has inventado una esposa. Algunas personas rieron por compromiso. Otras comenzaron a bajar la mirada. Aquello ya no parecía una simple broma. Alejandro no respondió. Su mano rozó, casi sin darse cuenta, el viejo reloj que se había pertenecido a su padre. Entonces recordó una frase que su abuela Rosa repetía cuando la vida parecía injusta. Quien habla demasiado de tus fracasos suele temer el día en que descubras tu verdadero valor. Durante años, intentó demostrar que era suficiente. Ahora comprendía que ya no lo necesitaba. Frente a él seguía estando la misma Isabel. El que había cambiado era él. Un recuerdo cruzó fugazmente su memoria. El pequeño piso donde comenzaron su matrimonio. Después de interminables jornadas de trabajo, aceptaba horas extra para ayudar a Isabel a terminar el máster que tanto deseaba. Nunca le confesó que apenas dormía 4 horas cada noche. Cuando dejó sobre la mesa la matrícula ya pagada, ella apenas levantó la vista del ordenador. Gracias. Solo eso. Con el tiempo comprendió que el amor también necesitaba gratitud. La voz de Sergio lo devolvió al presente. Entonces, ¿tu mujer también trabaja en la construcción? Alejandro negó con suavidad. No. ¿Y a qué se dedica? Ayuda a otras personas. La respuesta sorprendió a Sergio. Esperaba una explicación más larga, algún intento de impresionar. Pero Alejandro volvió a guardar silencio. Aquella sencillez despertó la curiosidad de varios asistentes. A unos metros, Carmen Ortega observaba la escena sin intervenir. Reconocía perfectamente el apellido Navarro. Semanas antes había revisado documentos relacionados con Navarro, Infraestructura Sociedad Anónima, y cada vez estaba más convencida de que aquel compañero discreto ocultaba deliberadamente quién era. Estuvo a punto de acercarse. Se detuvo. Todavía no era el momento. Sergio seguía estudiando a Alejandro. No observaba su traje ni el reloj antiguo. Observaba su actitud, la calma con la que soportaba cada comentario. Había conocido a muchos empresarios importantes. Los más seguros rara vez necesitaban demostrarlo. Por primera vez sintió una ligera inquietud. Isabel, en cambio, seguía convencida de controlar la situación. Supongo que tu esposa aparecerá en cualquier momento para salvarte de esta conversación. Alejandro esbozó una leve sonrisa. No necesitas salvarme de nada. Aquellas palabras cambiaron el ambiente.
Las risas desaparecieron. El respeto comenzaba a imponerse lentamente sobre la curiosidad. En ese instante, Carmen levantó la vista hacia la entrada del salón. Las puertas acababan de abrirse. Una suave corriente de aire recorrió la estancia. Los músicos bajaron el volumen. Varios invitados giraron la cabeza al mismo tiempo. Una mujer apareció en el umbral. Vestía un elegante vestido azul oscuro que contrastaba con la cálida iluminación del salón. No parecía buscar atención, pero terminó captando todas las miradas. Sus ojos recorrieron la sala durante apenas unos segundos, hasta encontrar a Alejandro. Entonces sonrió. Una sonrisa serena, natural, llena de afecto. Comenzó a caminar directamente hacia él. Isabel dejó de hablar. Y, por primera vez desde que Alejandro había llegado al hotel, el silencio dejó de pertenecerle solo a él. Ahora pertenecía a toda la sala. La mujer del vestido azul avanzó con paso tranquilo entre las mesas del salón. No caminaba con la seguridad de quien desea llamar la atención, sino con la naturalidad de quien sabe exactamente a dónde pertenece. Las conversaciones fueron apagándose poco a poco. Algunos invitados dejaron las copas sobre las mesas. Otros siguieron su recorrido con evidente curiosidad. Alejandro la observó acercarse y, por primera vez en toda la noche, una sonrisa sincera iluminó su rostro. Elena Navarro llegó hasta él sin prisa. Antes de hablar, respiró discretamente, como si también sintiera el peso de todas aquellas miradas. Después tomó con suavidad la mano de Alejandro y le dio un beso en la mejilla. «Perdóname por el retraso», dijo con voz cálida. La reunión de la fundación terminó más tarde de lo previsto. Lo imaginaba. Aquellas dos palabras bastaron para reflejar la complicidad de una pareja que no necesitaba grandes gestos para entenderse. Durante unos segundos permanecieron mirándose con la naturalidad de dos personas que habían aprendido a construir su felicidad lejos del ruido de las apariencias. El silencio del salón resultaba casi absoluto. Fue Isabel quien terminó rompiéndolo. «Así que, tú eres la esposa de Alejandro». Elena giró la cabeza con una sonrisa amable. «Sí, soy Elena Navarro». No hubo orgullo en su respuesta, tampoco intención de impresionar a nadie, solo una verdad dicha con sencillez. «Es un placer conoceros». Varios asistentes intercambiaron miradas. Un hombre situado cerca del ventanal frunció el ceño intentando recordar dónde había visto antes aquel rostro. Una antigua compañera abrió discretamente los ojos. ¿No es ella la presidenta de la Fundación Horizonte para la Educación? Otra mujer asintió. Sí, la he visto colaborando muchas veces con colegios públicos de Madrid. Elena escuchó aquellos comentarios sin intervenir. Continuaba sosteniendo la mano de Alejandro con absoluta naturalidad. Para ella, aquella reunión no era un escenario. Era simplemente una noche más junto al hombre con quien había decidido compartir su vida. Isabel intentó conservar la sonrisa, pero cada vez le resultaba más difícil. Durante años se había convencido de que la supuesta esposa de Alejandro no era más que una excusa improvisada. La realidad acababa de demostrar lo contrario. «No sabía que te habías vuelto a casar», comentó intentando recuperar el control de la conversación. Alejandro respondió con calma. «Hace 3 años. Me alegro». Las palabras salieron de los labios de Isabel con una cortesía que sonaba forzada incluso para ella. El silencio volvió a instalarse durante unos instantes. Entonces formuló la pregunta que llevaba varios minutos conteniendo. «¿Y a qué te dedicas ahora?» Alejandro miró brevemente a Elena. Ella respondió con una leve sonrisa, animándolo a hablar sin necesidad de ocultar nada. Él volvió la vista hacia Isabel. «Sigo trabajando en el sector de las infraestructuras. ¿Como encargado de obra?» Alejandro negó suavemente con la cabeza. «Dirijo Navarro Infraestructuras. Nada más. No habló de contratos, ni de premios, ni de cifras. Simplemente dijo la verdad». Varios invitados quedaron inmóviles. 2 antiguos compañeros comenzaron a hablar entre ellos en voz baja. «¿Navarro Infraestructuras?»
La empresa que acaba de terminar el nuevo proyecto de movilidad para la Comunidad de Madrid, esa misma. El rumor empezó a recorrer lentamente el salón. Sergio sintió un vacío en el estómago. Ahora comprendía por qué aquel apellido le resultaba tan familiar. Había leído artículos, asistido a reuniones y seguido varias licitaciones donde aquella empresa era considerada un ejemplo de transparencia. Todo empezó a encajar. Miró nuevamente el viejo reloj que Alejandro llevaba en la muñeca. Esbozó una sonrisa para sí mismo. Nunca había sido el reloj. Siempre había sido el hombre que lo llevaba. Mientras tanto, Carmen Ortega observaba la escena desde el fondo del salón. Su expresión permanecía serena. Había esperado exactamente ese instante. Ahora nadie podría pensar que hablaba por amistad o por compasión. La verdad comenzaba a abrirse camino por sí sola. Elena percibió la tensión que llenaba la estancia. Apretó suavemente la mano de Alejandro. «Estoy orgullosa de ti», susurró para que solo él pudiera oírla. Él volvió a sonreír. Aquellas 4 palabras tenían mucho más valor que cualquier reconocimiento recibido a lo largo de su carrera. Isabel permanecía inmóvil. Por primera vez desde el comienzo de la noche, no encontraba ninguna respuesta. Había construido durante años la imagen de un hombre derrotado, y esa imagen empezaba a desmoronarse delante de todos. Entonces Carmen dio un paso al frente. No levantó la voz, no buscó protagonismo. Esperó a que el silencio fuera completo antes de hablar. Creo que todavía hay muchas cosas que esta noche nadie conoce sobre Alejandro. Todas las miradas se dirigieron hacia ella. Incluso los músicos dejaron de tocar durante unos segundos. Carmen respiró profundamente. Había esperado aquel momento durante mucho tiempo. Y comprendió que, a partir de ese instante, la historia que todos creían conocer estaba a punto de cambiar para siempre. El silencio que llenaba el salón parecía más elocuente que cualquier discurso. Carmen Ortega avanzó unos pasos hasta situarse frente al pequeño grupo que rodeaba a Alejandro. No buscaba convertirse en protagonista de la noche. Quienes la conocían sabían que nunca hablaba por impulso, sino cuando estaba completamente segura de lo que iba a decir. Miró primero a Alejandro. Él respondió con un leve gesto de la cabeza. No era una petición ni una autorización. Solo la tranquilidad de quien ya no necesitaba ocultar nada. Carmen respiró despacio. Muchos de vosotros conocéis a Alejandro desde que tenía 18 años. Creéis conocer su historia, pero solo conocéis una parte. El salón permaneció completamente inmóvil. Incluso Isabel dejó de sonreír. Hace unas semanas participé en una auditoría relacionada con varios programas educativos de nuestra antigua escuela. Fue entonces cuando descubrí quién llevaba más de 6 años financiando. En silencio. Las becas para estudiantes con pocos recursos. Un antiguo profesor frunció el ceño. ¿Quién era? Carmen volvió la mirada hacia Alejandro. Él. Durante unos segundos nadie reaccionó. Parecía imposible creerlo. Alejandro Navarro ha pagado durante años los estudios de decenas de jóvenes sin permitir que su nombre apareciera en ningún acto, en ninguna placa y en ningún periódico. Una mujer se llevó lentamente la mano al pecho. ¿Las becas Nuevos Caminos? ¿Este siempre fue él? Siempre. Un murmullo emocionado recorrió el salón. Muchos recordaban aquellas ceremonias del instituto. Cada año se hablaba de un benefactor anónimo y nadie había conseguido descubrir su identidad. Hasta aquella noche. Alejandro bajó discretamente la mirada. Nunca había ayudado esperando reconocimiento. Lo hizo porque, siendo apenas un adolescente sin recursos, un profesor creyó en él cuando casi nadie más lo hacía. Desde entonces decidió ofrecer la misma oportunidad a otros jóvenes. Elena observó a su marido con ternura. Sabía cuánto le incomodaba convertirse en el centro de atención. Uno de los antiguos compañeros rompió el silencio. ¿Por qué nunca lo contaste? Alejandro respondió con sencillez. Porque las becas eran para los estudiantes, no para mí. Aquellas palabras despertaron un respeto aún mayor.
Carmen aguardó unos segundos antes de continuar. Hay otra razón por la que he decidido hablar esta noche. Su mirada se desplazó lentamente hacia Sergio. La expresión de éste cambió de inmediato. Hace 2 años participé en la revisión de un proceso de contratación pública relacionado con una empresa de infraestructuras. Durante aquella revisión apareció una empresa intermediaria cuyos documentos presentaban importantes irregularidades. El salón volvió a quedar en silencio. La operación fue detectada a tiempo y nunca llegó a causar ningún perjuicio porque los controles internos funcionaron correctamente. Hizo una breve pausa antes de añadir. Entre las personas relacionadas con aquella sociedad figuraba el señor Sergio Medina. Todas las miradas se dirigieron hacia él. Sergio intentó mantener la compostura. Eso fue un malentendido administrativo. Carmen negó con calma. Las autoridades archivaron el caso después de impedir que la operación siguiera adelante. No estoy aquí para juzgar a nadie, solo para evitar que esta noche se siga juzgando a quien nunca hizo daño a nadie. Aquellas palabras cayeron sobre la sala con el peso de una verdad imposible de ignorar. Isabel giró lentamente la cabeza hacia Sergio. Me dijiste que aquello no había existido. Él evitó su mirada. No es el momento para hablar de eso. ¿Entonces era verdad? Sergio guardó silencio. Ese silencio fue suficiente. Isabel sintió cómo el suelo desaparecía bajo sus pies. Durante años había repetido que abandonar a Alejandro había sido la mejor decisión de su vida. Sin embargo, el hombre al que había considerado un fracaso llevaba años ayudando a desconocidos, sin esperar nada a cambio, mientras que el hombre por quien había apostado era incapaz incluso de sostenerle la mirada. Las lágrimas comenzaron a humedecer sus ojos. No eran lágrimas de humillación, eran el reflejo de una verdad mucho más dolorosa. Había confundido durante demasiado tiempo el éxito con las apariencias. Alejandro dio un pequeño paso hacia adelante. Todos esperaban algún reproche, pero no llegó. La miró con la misma serenidad que había mantenido desde el principio de la noche. Espero que encuentres la paz que todos buscamos alguna vez, nada más. No había orgullo, ni revancha, solo compasión. Elena volvió a tomar su mano con suavidad, mientras el silencio regresaba poco a poco al salón. Carmen observó discretamente a Alejandro. Comprendió que la verdadera grandeza de aquel hombre nunca había estado únicamente en la empresa que dirigía, ni en los proyectos que había construido. Siempre había estado en la forma en que había elegido vivir. Cuando Alejandro y Elena abandonaron el Hotel Riu Plaza España, la lluvia ya había cesado. Madrid respiraba con la calma serena de las noches de otoño. Las luces de la Gran Vía se reflejaban sobre el pavimento húmedo, mientras los últimos taxis recorrían la avenida y las terrazas comenzaban a vaciarse. Ninguno de los dos habló durante los primeros minutos. No era un silencio incómodo. Era el silencio de dos personas que ya no necesitaban explicar lo que acababan de vivir. Alejandro condujo hacia el barrio de Salamanca con las manos apoyadas suavemente sobre el volante. A través del parabrisas, la ciudad parecía distinta a la de unas horas antes. No porque Madrid hubiera cambiado, sino porque él ya no miraba el pasado con los mismos ojos. Elena fue la primera en hablar. ¿Estás bien? Alejandro sonrió levemente. Sí. Ella apoyó una mano sobre la suya. Has esperado muchos años para cerrar esa etapa. Él permaneció unos segundos en silencio antes de responder. Durante mucho tiempo pensé que necesitaba que Isabel comprendiera quién era realmente. Esta noche entendí que llevaba años sin necesitarlo. Elena asintió con una sonrisa. Entonces esa puerta ya estaba cerrada antes de entrar en ese salón. Alejandro comprendió que tenía razón. La reunión no había cambiado su vida. Solo le había permitido confirmar cuánto había cambiado él. Cuando llegaron a casa, el pequeño jardín desprendía el aroma de la tierra húmeda y la luz del porche seguía encendida, como cada noche. Era una costumbre de Elena. Decía que una casa debía dar siempre la bienvenida, incluso después de los días más difíciles. A la mañana siguiente,
El sol apareció tímidamente sobre los tejados de Madrid. El aroma del café recién hecho llenó la cocina. Los dos desayunaban en la terraza mientras una ligera brisa hacía caer las primeras hojas amarillas del otoño. El teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Isabel. Lo siento. Por todo. Ojalá algún día puedas perdonarme. Alejandro leyó aquellas palabras sin prisas. Permaneció unos segundos mirando la pantalla. Después la apagó. No respondió. No por orgullo. Simplemente comprendió que había conversaciones que ya no pertenecían al presente. Elena levantó la vista. No necesitó preguntar. Con una sola mirada entendió que Alejandro acababa de dejar atrás el último vínculo con su pasado. Él tomó un sorbo de café. Creo que por fin he terminado de cerrar esa historia. Elena sonrió. Entonces es hora de seguir escribiendo la siguiente. Alejandro levantó la taza entre las manos y contempló el jardín en silencio. Durante años creyó que la mayor victoria consistía en demostrar a los demás que estaban equivocados. Aquella mañana descubrió que la verdadera victoria era mucho más sencilla. Poder volver a casa en paz. Compartir un desayuno con la mujer que amaba. Y comprender que ya no necesitaba convencer a nadie de su propio valor. Mientras el sol iluminaba lentamente los tejados de Madrid, Alejandro respiró profundamente. Algunas puertas nunca se cierran con un golpe. Simplemente llega un día en que dejamos de regresar a ellas. Y solo entonces descubrimos que la paz llevaba mucho tiempo esperándonos al otro lado. Al terminar esta historia, quizá muchos hayan pensado que la mayor victoria de Alejandro fue demostrar que quienes lo juzgaron estaban equivocados. Sin embargo, con el paso de los años comprendió algo mucho más valioso. El verdadero triunfo no consiste en regresar para buscar reconocimiento, sino en descubrir que el pasado ya no tiene fuerza para gobernar el presente. La paz no llegó cuando los demás cambiaron de opinión, sino cuando él dejó de necesitar esa aprobación para seguir adelante. Personalmente, creo que esa es una de las lecciones más difíciles y, al mismo tiempo, más hermosas que la vida puede enseñarnos. Si esta historia ha despertado alguna emoción en usted, me encantaría saberlo. Escriba el número 1 en los comentarios si le ha gustado y le ha llegado al corazón. Si cree que puede mejorar o desea compartir alguna sugerencia. Escriba el número 0. Leer sus opiniones siempre enriquece este espacio y nos ayuda a seguir creando historias que merezcan ser contadas. Esta historia nos recuerda que el amor verdadero no siempre consiste en conservar a las mismas personas, sino en tener el valor de construir un nuevo hogar donde exista respeto, gratitud y tranquilidad. La bondad ofrecida sin esperar recompensa puede cambiar la vida de otros y también transformar la nuestra. Nadie debería ser juzgado únicamente por sus errores, por su pasado o por las apariencias, porque toda persona merece una oportunidad para empezar de nuevo y encontrar una familia donde se sienta querida y respetada. El dinero, el prestigio o la posición social pueden abrir muchas puertas, pero solo la generosidad y la honestidad consiguen mantenerlas abiertas con el paso del tiempo. En la vida real ocurre algo parecido. Los árboles más fuertes no crecen de un día para otro. Necesitan años de lluvia, viento y paciencia antes de ofrecer sombra a los demás. Del mismo modo, las personas también florecen cuando alguien cree en ellas y les ofrece una oportunidad. Antes de despedirnos, le invito a dedicar unos minutos a pensar en esta historia y, sobre todo, en las personas que forman parte de su propia vida. Tal vez hoy sea un buen momento para agradecer, perdonar o simplemente valorar a quienes han permanecido a su lado en silencio. Si este relato ha tocado su corazón y le ha acompañado durante unos minutos, será un placer volver a encontrarnos en la próxima historia. Y como ocurre con muchas narraciones inspiradas en la vida cotidiana, esta es una historia adaptada, creada con fines narrativos y de reflexión. Aunque las emociones y las enseñanzas que transmite pueden encontrarse en la vida de cualquiera de nosotros. Porque, al final, el hogar más importante no siempre es el lugar al que regresamos, sino la paz que aprendemos a llevar dentro del corazón.